Ingresa el doctor José Luis Ceballos González. Expresidentes de la Academia Nacional de Medicina. Honorables individuos de número. Distinguidos miembros nacionales correspondientes. Se agradece al público favor ponerse de pie. Ingresan al Paraninfo del Palacio de las Academias las autoridades de la Academia Nacional de Medicina, ciudadano presidente, ciudadano vicepresidente, ciudadano secretario, ciudadano tesorero, ciudadana bibliotecaria. Buenos días, se declara abierto el acto. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Letra de Vicente Salias. Música de Juan José Landaeta. Señor secretario, sírvase informar si tenemos quórum para la sesión extraordinaria de hoy, solemne. Tenemos quórum, señor presidente. Adelante con la agenda. Buenos días a todos de nuevo. Estamos reunidos ahora para ver la juramentación del doctor José Luis Ceballos como individuo de número en el sillón 29. Tenemos presente en la sala los individuos de número, los miembros correspondientes, invitados de cortesía de la Academia, al doctor Aquiles Salas, coordinador administrativo de la Facultad de Medicina de la UCB, al doctor Héctor Arrechedera,
coordinador general de la Facultad de Medicina, al doctor José Ramón García, director de la Comisión de Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina, a la doctora Ingrid Alemán, coordinadora académica de la misma facultad, a la doctora Egle Benítez, directora de Control de Estudios, a la doctora Aixa Miller, presidente de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, y a distinguidos miembros de esa sociedad, familiares del doctor Ceballos, familiares del doctor Julio Borges Iturriza, invitados todos. El primer punto de la agenda es la juramentación del doctor José Luis Ceballos. Por favor, anuncie los individuos de número que acompañarán al doctor hasta el presidio. Sí. Nombramos al doctor Rafael Musi y a la doctora Miriam Marcano para acompañar al doctor Ceballos a su acto de juramentación. Doctor José Luis Ceballos, ¿jura usted a cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de la Academia Nacional de Medicina? Lo juro. Si así lo hiciere, que la patria y la Academia os premien, sino que os lo demanden, con la entrega del diploma y la medalla correspondiente a su sillón 29º, queda usted incorporado como individuo de número de la Academia Nacional de Medicina. Seguidamente, la doctora Marcano y el doctor Musi acompañarán al recipiendario para dar su discurso en el púlpito de Santo Tomás. Muy buenos días, señores y señoras. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina y demás miembros de la Junta Directiva, señores individuos de número, señores miembros correspondientes, invitados de cortesía, amigos todos, familiares, doctor Aquiles Salas, coordinador administrativo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, José Ramón García, director de la Comisión de Estudios para Graduados de la misma facultad, doctor Marcos Álvarez, director de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Medicina, doctor Héctor Arrechedera, coordinador general de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, doctora Ingrid Alemán, coordinadora académica de la Facultad de Medicina, doctora Egle Benítez, directora de Control de Estudios de la Facultad de Medicina, doctora Aixa Miller, presidente de la Academia de Historia de la Medicina, profesora Leinis Arias, secretario del Consejo de Facultad, licenciada Yadira Rosales, presidente del Colegio Metropolitano de Bioanalistas, presidentes de las academias, señoras y señores. Como es costumbre, me corresponde mencionar quienes me han precedido en ocupar el salón 29 de esta ilustre academia. Doctor Manuel Dañino, 1867-1922, miembro fundador de esta corporación en el año 1904, era oftalmólogo,
Fue vicerrector encargado de la Universidad Central, del rectorado de la Universidad Central en 1910, autor de libros sobre fiebre amarilla y su prevención y tratamiento. Doctor Jesús Rafael Rísquez González, 1883-1947, microbiólogo, parasitólogo, anatomopatólogo, jefe del laboratorio del Hospital Vargas, se incorporó a la academia en el año 1922. Trabajo en incorporación, la espiroquetosis bronquial en Venezuela, fue jefe de la Cátedra de Bacteriología y Parasitología y fundador de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina. Doctor Tomás Landaeta Sojo, 1885-1958, suegro, por cierto, de la doctora Isis Neser de Landaeta, anterior presidente de esta corporación. Médico radiólogo, se incorporó a la academia en el año 1956, fue fundador del Hospital Oncológico Luis Racetti, jefe del Servicio de Radiología del Hospital Universitario Luis Racetti y primero en traer al país agujas de radio para el tratamiento del cáncer uterino. Doctor Pedro Bonifacio Castro Enríquez, 1908-1991, tío del doctor Rafael Apis Castro, quien dio el discurso correspondiente luego de mi presentación. Nació en Puerto Cumarego, Estado Falcón, se graduó de doctor en Ciencias Médicas en la Universidad de París en 1936, realizó tesis en la Clínica Neurológica de la Salpêtrière, bajo la tutoría del profesor Georges Guillain, el del síndrome Guillain-Barré, para los médicos que aquí no saben de quién se trata, el síndrome. Se incorporó a la academia el 9 de marzo de 1961 con el trabajo Contribución al estudio de los tumores del ángulo pontocerebeloso y su diagnóstico precoz. Profesor titular de la Cátedra de Ciencias de Clínica Neurológica, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario. Como estudiante tuve la oportunidad de conocerlo. Una persona bastante afable, bastante alegre, es la impresión que yo tuve de él. Y siempre examinaba con Bambarito, con Rafael Hernández Rodríguez, el famoso médico. Ellos hacían una dupla en los exámenes de esa época de clínica médica. Doctor Julio Borges Iturriza, 1930-2023, cuyos familiares invité y tenía entendido, están por allá. Bueno, perfecto, bienvenidos. Nació en 1930 y murió en 2023, recientemente. Su viuda, doña Rosa Junget de Borges, junto con sus cuatro de sus hijos, Elías, Elena, Graciela y Andreina, nos acompañan en este solemne acto. Muchas gracias. Natural de Valencia, hijo único, quedó huérfano a la edad de 10 años. Egresó como médico de la Universidad Central y se casó con doña Rosa Junget y tuvieron 5 hijos, 12 nietos y un bisnieto. Se especializó en neurología en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y se incorporó a la academia en el año 1996. Su trabajo en incorporación, la neurología del comportamiento, una nueva especialidad. Fue profesor titular de la Cátedra de Neurología de la Escuela de Medicina Luis Racetti. Fue miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Neurología, presidió el Comité de Bioética de la Escuela de Medicina Luis Racetti, recibió numerosas distinciones y premios. Como hobby tenía la lectura. Bueno, ahora que estoy ante ustedes, colegas, familiares y amigos, en este sacrosanto púlpito de Santo Tomás, me he preguntado, ¿qué hice para lograr tan preciado galardón? ¿Me lo debo todo a mí mismo? Claro que no. Lo debo en gran parte a mis ascendientes, quienes inculcaron en mí una sólida educación y formación moral, así como un espíritu inquisitivo y cordial. Se los debo por igual a los queridos seres que han sido mis compañeros de vida hasta el presente, sin olvidar ni por un momento a mis
maestros y profesores, quienes todos ellos sembraron en mí amor, conocimiento, responsabilidad y felicidad. Mi longevo padre, Augusto Felipe Ceballos Olivo, 1905-2007, al igual que sus 3 hermanos, mis tíos, centenarios también, y mi madre, Luisa del Carmen González Olivo, fueron todos naturales de Puerto Cabello, Estado Carabobo. Augusto Felipe enviudó muy joven y fui criado por él, mis abuelos y una tía paterna. Era de carácter firme pero afable. Fue un luchador social desde su juventud, promoviendo la primera huelga laboral en Puerto Cabello para lograr el llamado sábado inglés. Hasta esa época se trabajaba el sábado mañana y tarde. La huelga fue para trabajar nada más en la mañana. Por lo que una vez alcanzado el objetivo fue execrado del pueblo y tuvo que emigrar a Caracas, donde nací. Los luchadores sociales siempre han sufrido esos avatares. Una vez en ella, Augusto Felipe fue uno de los fundadores del impuesto sobre la renta en Venezuela, bajo la presidencia del general Isaías Medina Angarita, y llegó a ser fiscal general del mismo en 1953, teniendo que renunciar a tan alto cargo del Ministerio de Hacienda cuando le trataron de imponer en su despacho un retrato del dictador Pérez Jiménez. Fue profesor de contabilidad y auditor de la Crole Petroleum Corporation y de la Iron Mine Company como funcionario del Ministerio de Minas y Hidrocarburos. Al referirme a la patria chica de mi familia, me viene a la memoria un relato pueblerino dicho por mis abuelos, con motivo de la mal llamada peste española de 1918, en Puerto Cabello, la cual fue reseñada ampliamente en Caracas, mas no en el puerto, siendo este uno de los sitios principales por donde entró la pandemia y cobró igualmente innumerables víctimas, a tal punto que viene al caso la tragicómica anécdota que les voy a relatar con la venia de los aquí presentes en este solemne acto, y es con el objeto de tener una idea de cómo estaba la medicina para ese entonces y más aún durante esa terrible pandemia. Caraotica, el viejo enterrador de la comarca, apoderado así tal vez por el color de su tez y su enjuta anatomía, llevaba en su carreta tirada por mulas vía a una fosa común los despojos humanos ocasionados por la peste, prueba tangible de lo devastadora que ella fue. De repente oyó una débil voz que le decía: ¿y a dónde me llevas, Caraotica? El consuetudinario Beodo le respondió: guá, pa'l cementerio. Pero Caraotica, le respondió el desfallecido ser: yo no estoy muerto. A lo cual contestó el muy bellaco personaje de Marra: ¿cómo te llamas tú? Fulanito de tal, le respondió el aludido. Fue entonces cuando Caraotica, pelando por el fajo de papeletas de defunción, le espetó: aquí dice que tú estás muerto, firmado por el doctor, y tú no puedes saber más que doctor. Saquen sus conclusiones. En lo personal, les diré, como es de mucho sabido, que he tenido 2 esposas. Mi difunta esposa Elizabeth Arenas de Ceballos, con quien estuve felizmente casado por 43 años, médico oftalmólogo, quien inició en el país los trasplantes de córnea a su llegada de Estados Unidos de Retina Foundation, y llegó a ser jefe de servicio del curso de especialización en cardiología de la UCB del Hospital Miguel Pérez Carreño hasta su jubilación. Mi actual esposa aquí presente, Luisa Cecilia Sánchez Rivera, con quien llevo 13 años de feliz matrimonio, es médico ocupacional y ergónoma, forense, formada en las universidades Pierre et Marie Curie y la Sorbona, dirigió la cátedra de Medicina del Trabajo y es la directora del posgrado correspondiente en la Facultad de Medicina de la Central. Mi única hija, Lida Ceballos de Carballo, oftalmóloga actualmente en España, y 2 nietos, Ernesto Carballo Ceballos, ingeniero biomédico en Boston, y Eliana Carballo Ceballos, estudiante de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Valencia, España.
así como también tengo un hijastro, Álvaro Arconada Sánchez, administrador casado con Nelly Fernández de Celta, cuyo padre nos acompaña, ingeniera metalúrgica, residenciados actualmente en Londres, UK. El licenciado Jorge Fernández Maldonado, su padre, nos acompaña. Y vale la pena mencionar que la abuela de ella, la doctora Nelly García de Celta, quien aún vive, fue profesora mía de anatomía. O sea que hay un vínculo en el pasado desde el punto de vista docente. Tengo un hijo político, mi querido yerno Ernesto Carballo Cruz, que desafortunadamente me avisó, él es neurocirujano, le salió una emergencia neuroquirúrgica y no pudo estar presente. Profesor de neuroanatomía en la Escuela de Vargas, es jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Vargas. Mi suegra, Eucaris Rivera de Sánchez, de 95 años de edad, magíster en lingüística, es profesora universitaria, jubilada de castellano, literatura y latín, y famosa orquidióloga por añadidura. Soy profesor jubilado de la Cátedra de Clínica y Terapéutica Médica B de la Escuela de Medicina Luis Racete de la Universidad Central y fui director del Laboratorio de Investigaciones Clínicas de dicha escuela, recientemente desaparecido por situación país. No obstante, continúo en la docencia del posgrado como profesor asesor, dictando la materia de endocrinología a los cursantes de la especialidad en medicina interna desde hace 47 años y hasta el presente formo parte de la Comisión de Maestría y Doctorado de la Facultad de Medicina de la UCB. Como se podrá observar, familiar y profesionalmente he estado felizmente ligado siempre a la medicina y a la docencia. Varios aspectos contribuyeron a mi formación personal y profesional. Por un lado, las enseñanzas sobre ciencias naturales del reverendo hermano Ginés del Colegio de La Salle de Tientahonda, miembro, por cierto, de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y el haber sido becado como estudiante asistente del Laboratorio de Bioquímica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas durante mis estudios de medicina, bajo la dirección del doctor Carl Guede, y haber cursado las especialidades en Medicina Interna en la Universidad Central y de Endocrinología en la Escuela de Medicina de Harvard, en el Mass General Hospital. Y por otra parte, fui colaborador en la fundación, cofundador de los estudios de bioingeniería en la Universidad Simón Bolívar, junto con el ingeniero Enrique Tejera Rodríguez, al introducir en el pensum de la carrera de Ingeniería Electrónica la materia bioelectrónica. Además, contribuyó a mi formación humanística al haber cursado 2 años de psicología en la Universidad Central durante los 2 primeros años de mi carrera. En todo este discurrir, en lo investigativo, formé parte del equipo que en escala nacional evaluó, contactó y legisló sobre la existencia de las enfermedades por deficiencia de yodo en nuestros Andes para su prevención y control, coordinado por el Instituto Nacional de Nutrición y auspiciado por el Consejo Internacional de Lucha contra las Enfermedades por Deficiencia de Yodo, UNICEF, OSP, OMS. Lo que condujo a que en 1999 Venezuela fuera declarada libre virtualmente de enfermedades por deficiencia de yodo. Esta situación se ha revertido lamentablemente. Hay ya informes de bocio en escolares de la zona andina. Reaparición de bocio. Tuve la oportunidad igualmente de estudiar la función tiroidea en la etnia amazónica Yanomami, con quienes conviví por 2 semanas en un chabono junto con endocrinólogos e investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, USA, dado que existían estudios previos por Marcel Roche de deficiencia de yodo en esa área. El país. Estamos actualmente en un país depauperado en forma planificada y sistemática, física, mental y moralmente, con educación, salud y alimentación precarias, con destrucción preconcebida de las instituciones y de la urdimbre del tejido social, trastrocado en súbdito de una tiranía caribeña y aliado de otras tantas tiranías allende los mares. Una situación que pronto nos corresponderá a nosotros mismos,
reconstruir, junto con nuestros hijos y nuestros nietos, que aún permanezcan en nuestra patria y los que, por seguro, podrán regresar a ella. Un pequeño pero significativo ejemplo que como universitario cevista me atañe ha sido el reciente cierre del Laboratorio de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de la Central, el cual dirigí por casi 50 años, debido, entre otras cosas, a falta de presupuesto para renovar su personal conformado por químicos, biólogos, bioanalistas y farmacéuticos. Laboratorio que prestaba servicio altamente especializado de investigación, docencia y asistencia a estudiantes de posgrado, profesores en su ascenso y a la comunidad del Hospital Universitario y de la Gran Caracas. Para finalizar, ¿qué nos corresponde o me corresponde modestamente hacer dentro de la academia? Debemos, y ya como cuerpo conjunto, enfatizar que el rol de la Academia Nacional de Medicina y de sus miembros en escala nacional, como lo ha sido hasta el presente, es el de ser el organismo ductor de la salud que más credibilidad tiene entre la ciudadanía. Puertas adentro, en la academia debemos dedicarnos a promover, estimular y captar la generación de relevo de entre los estudiantes de medicina de pre y posgrado y en las que están ya en un tercer nivel de formación, estimulándolos a hacer su doctorado para que opte a pertenecer a la academia. En tal sentido, he propuesto ante la Comisión de Maestría y Doctorado de la Facultad de Medicina de la UCB, del cual formo parte con el doctor Israel Montes de Oca como asesores, y ante los miembros de esta academia, que además de hacer proselitismo en tal sentido, acepten tutoriar tesis de maestría y doctorado a médicos que la soliciten, propuesta que ha sido aceptada por los académicos con beneplácito. Actividad que redundará en mutuo beneficio en general y en particular para la academia a los efectos de disponer de doctores interesados en ingresar a la misma como miembros correspondientes y solucionar de esta forma la escasez de aspirantes calificados a formar parte de ella, y más aún ante la palpable diáspora de médicos que estamos viviendo en la actualidad. Por último, y aquí una primicia aún en ciernes, mi esposa, la doctora Luisa Sánchez de Ceballos, y la doctora Suri Domínguez, aquí presente, directora del Instituto de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina, son presidente y vicepresidente respectivamente de la Asociación Venezolano-Francesa de Ciencias de la Salud, entidad adscrita a la Embajada de Francia en Venezuela. Están en conversaciones para propiciar vínculos de cooperación entre la academia y dicha embajada. Por último, agradecimiento. Solo me resta agradecer en primera instancia a los académicos ya desaparecidos, doctores José Antonio Ravelo Celis, Vladimiro Espinosa, Juan José Puibó y Antonio Clemente, y a mi hermano recién desaparecido, Guillermo Colmenares Arriaza, por insistir reiteradamente en que ingresara en esta augusta institución. A los académicos doctores Saúl Criboy, Miguel Sade y Saúl Quise por haberme apadrinado para miembro correspondiente. Al doctor Rafael Apis por haber sido beneplácito conmigo al hacer el juicio crítico a mi trabajo de incorporación titulado Médicos, Laboratorios y Bioanalistas, Profesiones y Profesionalidades activas que se complementan. A los académicos Marco Sorgi, Enrique López Loyo y Cisneste de Landaeta por su permanente apoyo, y a la académica doctora Claudia Bandenier de Suárez por el discurso de bienvenida que pronunciará de seguida. A los doctores Carlos Cabrera y Sigfrido Miranda por su invaluable asistencia técnica. A la señora Laura González, que en paz descanse, toda una institución dentro de la institución. A la licenciada Eva Angulo y a Mirla Acevedo Arévalo y Yuseli Fernández por sus oportunas asesorías procedimentales. A la inefable señor Orozco, Toero en asistencia técnica y de festejo, y a Esmeralda Morón
y Dangelis Pérez por su oportuno cafecito matutino. Señoras, muchas gracias. Agradecemos a los doctores Musi y Marcano acompañar al recipiendario al sillón que le corresponde. A continuación, oiremos el discurso de bienvenida de la doctora Claudia Vandenier de Suárez, notable anatomopatóloga venezolana, científica con numerosas publicaciones en el campo, especialmente de la cardiología y la anatomía patológica. Pero además de eso tiene en su haber escrito cerca de 7 libros, algunos de ellos relativos a nuestro próximo santo José Gregorio Hernández. Agradecemos a los doctores Rafael Apitz y Marco Sorgi acompañar a la doctora Vandenier al púlpito de Santo Tomás. Buenos días y bienvenidos a todos los presentes en este sagrado e histórico centenario paraninfo del Palacio de las Academias y a nuestros asistentes virtuales. Honorable Doctor Uníades Urbina Medina, presidente de la Academia Nacional de Medicina y demás integrantes de la Junta Directiva. Honorables académicos, expresidentes de la Academia Nacional de Medicina, compañeros individuos de número, miembros correspondientes nacionales y extranjeros, invitados de cortesía e invitados especiales de la Academia Nacional de Medicina. Distinguida doctora Aixa Miller de Sollano, presidente de la Sociedad de la Historia de Medicina. Doctor Héctor Arrechedera Zamorano, coordinador general, Facultad de Medicina, UCB. Doctor Aquiles Salas Jiménez, coordinador administrativo, Facultad de Medicina, UCB. Doctor Marcos Álvarez, director de la Coordinación de Investigación, Facultad de Medicina. Doctor Ramón García, director de la Comisión de Estudios para Graduados, Facultad de Medicina. Doctora Luisa Cecilia Sánchez Rivera, profesora y jefe de la Cátedra de Medicina Ocupacional de la Facultad de Medicina, cónyuge del doctor José Luis Ceballos González. Doctora Yadira Rosales, directora general del Colegio de Bioanalistas del del Comité Ejecutivo de la Federación de Colegios de Bioanalistas. Me disculpan si he omitido algunos de las autoridades presentes. Distinguidos familiares y amigos del doctor Ceballos, apreciados empleados administrativos y personales del servicio de la Academia Nacional de Medicina, aprovecho para recordar con afecto a nuestra fallecida, la señora Laura González, colaboradora estrella de nuestra Academia. Esta mañana, 11 de julio del 2024, nuevamente nuestra Academia se viste de gala y de júbilo para darle la bienvenida al doctor José Luis Ceballos González, quien hoy se juramenta como académico, individuo de número, sillón 19, sucediendo al fallecido académico doctor Julio Borges Ituriza, eminente neurólogo y profesor de nuestra Facultad de Medicina. El acto de hoy, día de su juramentación, la ceremonia se realiza en presencia de ilustres figuras universitarias y de instituciones gremiales, quienes por su investidura y prestigio
le confieren a este evento una gran importancia. En primer lugar, le doy las gracias a Dios y a la Virgen Santísima por habernos dado la oportunidad de vivir y apreciar este significativo acontecimiento después de más de 64 años de habernos conocido cuando José Luis y mi persona comenzamos nuestra carrera médica. Agradezco al presidente, doctor Urbina Medina, y a los demás miembros de la Junta Directiva por haberme permitido pronunciar este discurso de bienvenida. Al doctor Ceballos también le agradezco el haberme depositado su confianza en mi persona, por concederme el privilegio de pronunciar estas palabras de bienvenida, confianza que considero es superior a la de mis merecimientos. El doctor José Luis Ceballos González es médico, doctor en ciencias médicas, internista, endocrinólogo, profesor e investigador de 2 universidades, de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Simón Bolívar. Desde el año 2020, el doctor Ceballos fue miembro correspondiente nacional de nuestra Academia número 4. Su actuación científica no solo es afamada en nuestro país, sino que es un investigador solicitado internacionalmente. El doctor Ceballos reconoce con humildad que su actuación profesional siempre fue acompañada con un valioso equipo de profesionales como farmacéuticos, químicos, biólogos y colegas endocrinólogos. Antes de exponer los contenidos más resaltantes de su extenso y abultado currículum vitae, deseo mencionar algunos aspectos de la personalidad del doctor Ceballos González. José Luis nació en Caracas. Lamentablemente, perdió prematuramente a su madre, la señora María del Carmen González de Ceballos. Recibió su educación primaria y secundaria en el Colegio de La Salle de la misma ciudad. Es reconocido que los hermanos lasallistas generalmente dejan en sus discípulos la impronta de ser buenos cristianos. Su actitud fue edificante y ejemplar. Cuando cuidó a su anciano padre viudo, el señor Augusto Felipe Ceballos Olivo, hasta que éste cumpliera más de 100 años de edad. De tal manera que José Luis demostró con su conducta ser un buen hijo, esposo, padre y ciudadano. José Luis fue un cónyuge entregado a su difunta esposa, mi entrañable amiga, la doctora Elizabeth Josefina Arenas Aguilar, una oftalmóloga de renombre. José Luis es un padre y abuelo ejemplar para su única hija, Alida, también médico, casada con hijos, hoy radicada en el extranjero. Consideré que era importante mencionar otros aspectos de su personalidad que lo hacen especial. El doctor Ceballos es de proceder sencillo, pero con un deseo de superación constante. No es un discutidor profesional, y en este aspecto es mucho decir cuando vivimos en una sociedad donde un gran número de personas son cuestionadores de oficio, agresivos y arrogantes. José Luis posee en su vivienda un taller eléctrico-mecánico bien equipado. Es un lector asiduo con tendencia a la ciencia ficción, viajero incansable, aunque es amante del silencio monacal de las montañas de la colonia Tovar, donde pasa varias épocas del año en ese pueblecito con su esposa Luisa.
El doctor José Luis también gusta de la tranquilidad y de la paz que le proporcionan las aguas cristalinas de las playas de nuestro litoral guaireño. Respecto a la amistad, siempre que José Luis nos recibe en su casa, lo hace con todo lujo de detalles y solicitudes más exquisitas. Su amistad con nuestro compañero de estudios, el doctor Guillermo Colmenares Arreaza, bibliotecario perpetuo de nuestra academia, recientemente fallecido, fue notable y providencial. En relación a sus estudios universitarios, José Luis inició sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina en 1957. Su vocación por la investigación comenzó cuando, siendo estudiante de medicina, se le dio la oportunidad de ser asistente becado en el laboratorio del Centro de Biofísica y Bioquímica del IBIC, donde asistió puntualmente durante 3 años en las vacaciones de sus estudios médicos, demostrando una disposición excepcional hacia el estudio y el aprendizaje, no común en un joven. Allí, junto al alemán Dr. Karl Goethe, José Luis se entrenó en la realización de técnicas analíticas de enzimología y cromatografía de las hormonas tiroideas, entre otros procedimientos. Estas vivencias lo orientaron definitivamente hacia la investigación de las endocrinopatologías, especialmente sobre las enfermedades tiroideas. Una vez graduado en médico cirujano, realiza el internado médico rotatorio del Hospital Universitario de Caracas. Durante esta etapa, obtiene un certificado del Consejo Educativo para graduados de médicos extranjeros de la Federación de los Board Médicos de los Estados Unidos, el cual le permitiría ejercer la medicina en ese país. En 1966 ingresa al curso de especialización en medicina interna de la Escuela Luis Racetti, el cual realizó brillantemente y obtiene el diploma de médico especialista en medicina interna. En 1969 viaja a la ciudad de Boston para realizar varios cursos en la Universidad de Harvard. Primero, hizo un fellow en clínica de investigación médica en el Hospital General de Massachusetts de la Escuela de Medicina. Luego realizaría otros estudios en los servicios de salud en esa misma universidad, como un curso sobre minicomputadoras y otro para el uso seguro de radioisótopos. Posteriormente, en la Ciudad de México, recibe un diploma de técnicas de radioenlaces competitivos de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Con todos los estudios que hemos expuesto, podemos asegurar que el doctor Ceballos también es un investigador experto en procedimientos para las determinaciones hormonales y de compuestos afines, técnicas nuevas que él introdujo en Venezuela. No existían en Venezuela. Él las introdujo en Venezuela. Y perdonen que insista en ese punto. Respecto a las actividades del doctor Ceballos como médico internista e investigador endocrinólogo, tanto públicas como privadas, podemos inferir que fueron ejercidas casi simultáneamente. Como él mismo refiere, me he desenvuelto durante toda mi carrera profesional entre la clínica y la bioquímica endocrinológica. En nuestro país, su principal actividad profesional se desplegará en 2 universidades, en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad Central de Venezuela. El doctor Ceballos ingresó en 1971 en la Universidad Simón Bolívar como profesor de
electrónica. Entre los años 1972 y 74, es nombrado profesor agregado con un certificado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica y en mini computadora. Adscrito a la División de Ciencias Biológicas, participó en la instalación de la carrera de Bioingeniería para ingenieros electrónicos. En 1980 es nombrado profesor, coordinador de los cursos de bioelectrónica de la División de Ciencias Biológicas, hasta 1983, cuando funge como jefe de la sección de biotecnología y de la sección de biofísica del laboratorio D. Es importante recordar que entre 1979 y 81 participó en el proyecto y desarrollo del estudio longitudinal del crecimiento y desarrollo del área metropolitana de Caracas. Para 1999, el doctor Ceballos solicita su jubilación en esa universidad. Respecto a su desempeño asistencial, docente y de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Ceballos ingresa en 1974 en la Cátedra de Clínica Terapéutica Médica B de la Escuela de Medicina Luis Racetti. El mismo año de su ingreso, es llamado para participar en la comisión organizadora del Laboratorio de Investigaciones Clínicas del Departamento de la Facultad de Medicina de la UCB, LIC, quedando luego como su director hasta nuestros días, es decir, durante casi 50 años. Desde ahí ese laboratorio, ubicado en las dependencias del decanato de la Facultad de Medicina, el doctor Ceballos desplegó una labor asistencial, docente y de investigación espléndida. Fue profesor de endocrinología no solo de la Facultad de Medicina, sino también en la Facultad de Farmacia de la UCB y en el IBIC. Fue cofundador del Servicio de Endocrinología y del curso de especialización en endocrinología y metabolismo de la Escuela Luis Racetti en el mismo hospital universitario de Caracas. En el año 2003 obtiene un doctorado en ciencias médicas, mención endocrinología, presentando la tesis intitulada Natriuresis y ioduria en función del aporte por sodio y yodo por la sal en niños, y luego asciende a la categoría de profesor titular con el trabajo intitulado Volumen tiroideo en escolares andinos venezolanos y yodo suficiente. En el año 2009 se jubila de la Universidad de Medicina después de más de 4 décadas de ejercicio docente, asistencial y de investigación, quedando como asesor de la Facultad de Medicina hasta el presente. Como investigador, el doctor Ceballos participó activamente en muchas organizaciones nacionales e internacionales para el control de las enfermedades por deficiencia de yodo en los Andes venezolanos y en la población indígena de los Yanomamis. Entre los años 1990 y 1993, el doctor Ceballos es nombrado coordinador de la Comisión de Apoyo Gerencial a la Investigación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina e intervino en la creación del Programa Nacional de Profilaxis y Control de las Enfermedades por Deficiencia de Yodo, no solo en Venezuela, sino también en América del Sur. Su participación en la Comisión Nacional de Iodación y Fluoración de la Sal, CONIFLUSAL, fue sumamente importante. En 1998,
El doctor Ceballos fue coordinador para Venezuela del estudio latinoamericano de bocio endémico, tiro móvil. Este estudio de campo fue planificado por organizaciones internacionales de la salud en América Latina e inclusive en México. En Venezuela, el doctor Ceballos coordinó este estudio en los estudios Táchira, en los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Esta investigación fue primordial para conocer el estado de las enfermedades por deficiencia de yodo en nuestro país, de tal manera que en 1999, como él mismo lo acaba de enunciar en su discurso, la UNICEF y la OPS, la Organización Panamericana de Salud y la OMS, declararon a Venezuela virtualmente libre de enfermedades por deficiencia de yodo. Y ya sabemos cuáles fueron los comentarios que él hizo respecto a la situación actual en este capítulo de nuestra medicina. Por otra parte, las investigaciones del doctor Ceballos se vieron plasmadas en numerosos artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, indexadas en 10 capítulos de libros y en el libro Volumen tiroideo en escolares andinos venezolanos, yodos suficientes. El doctor Ceballos participó en más de 320 reuniones nacionales e internacionales. También fue tutor de muchas tesis de grado de especialistas y doctorados en endocrinología. En relación a las sociedades científicas, el doctor Ceballos fue miembro de muchas sociedades científicas venezolanas y extranjeras. Destaca su posición como miembro emérito de la Sociedad Endocrina, de la Red Mundial de Yodo, de la Comisión Internacional para el Control de las Enfermedades por Deficiencia de Yodo y ejerció la membresía de la Asociación Americana de Tiroides, ATA, y de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, LATA. Respecto a las diferentes distinciones y cargos honoríficos que el doctor Ceballos ha recibido, no solo en el ámbito universitario, sino también en instituciones internacionales, no me daría la vida leer la larga lista de los mismos. Pero en un intento o empeño optimista, enumeraré las más importantes. En 1987 y 98, la Universidad Simón Bolívar le concedió la Orden 18 de Julio en segunda y primera clase, respectivamente. Fue presidente de la Comisión de Asesoramiento Científico del Colegio de Médicos del Distrito Federal y en el año 2011 fue nombrado miembro emérito de la Sociedad Norteamericana en Endocrinología. Ejerció la membresía de varias comisiones importantes de la Facultad de Medicina, tales como la de investigaciones clínicas, la de estudios de posgrado de especialización, la del Comité de Maestría y Doctorado Individualizado, entre otros cargos importantes. Para finalizar esta ponencia, solicito al doctor Uníades Urbina y Medina y demás miembros de la Junta Directiva reciba al doctor José Luis Ceballos González en el grupo de los individuos de número de nuestra corporación con la más cordial bienvenida. Acuse, doctor Ceballos, nuestras sinceras felicitaciones con admiración y afecto. No solo por su brillante actuación como docente e investigador universitario, sino también por su personalidad ética y moral. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Me uno a todas las felicitaciones que recibirá por su incorporación a nuestra academia, de la cual
es inmensamente merecedor. Nuevamente, bienvenido entre nosotros. Mientras los doctores Apitz y Sorgi acompañan a la doctora Claudia Blandenier a su sillón, me corresponde hacer una pequeña corrección de una omisión involuntaria. Entre nosotros se encuentran también la doctora Elvia Badel, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, y el doctor Daniel Sánchez, presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Atendiendo a la sugerencia de nuestra querida profesora Claudia Blandenier de Suárez, una vez más le doy la cordial bienvenida y es todo un honor para nosotros recibir al doctor José Luis Ceballos como individuo de número ocupando el sillón 29º. Enhorabuena, doctor. Señor secretario, sírvase informar si se ha cumplido la agenda del día. Se ha cumplido totalmente la agenda, señor presidente. Se da por clausurada la sesión. Invitamos al doctor Ceballos a tomar una foto con la Junta Directiva, la tradicional foto para nuestros archivos, y posteriormente a todos los presentes, el doctor Ceballos y su familia invitan a un pequeño ágape en el pasillo del Palacio de las Academias. Recording stopped. Mentiroso.